que esto que otro, salud. Bienvenidos a su programa sobre cuidados, salud, chismecitos y alguna que otra cosita que se nos pueda ocurrir en el transcurso del día. Espero estés muy bien, nos estés escuchando desde la comodidad de tu casa o tu vehículo, por favor, con mucho cuidado. Hoy es 4 de febrero y no sé si ustedes sepan, pero hoy es el Día Nacional del Cáncer. Es por eso que el día de hoy invité a grandes amigas con las cuales he tenido el gusto y el placer de convivir desde hace algún tiempo ya, y para mi gusto son expertas, las mejores, las que tienen la información aquí, todo lo tienen. Y les voy a presentar el día de hoy a dos grandes amigas. Una de ellas es trabajadora del Instituto Nacional de Cancerología y otra está como especialista oncóloga en el Instituto Nacional Federico Gómez. Entonces, bueno, las hago bienvenidas, por favor, esta es su casa, pasen chicas. El público siempre es conocedor. Bueno, les presento a Dianita, qué gusto, Mariel. Gracias por dar el tiempo. Mariel trabaja en el INCAN, ustedes sabrán. Ahorita son las 4 de la tarde. Tuvo que faltar. La verdad, ahí dejó toda la chamba. ¿Metiste guardia? No. ¡Ah! Bueno, ni hablar. Todo sea por ti. Ay, sí, por ti y por nosotros. Sí. Porque todos juntos somos la salud. Ven, tomar, esto tiene agüita. Porque sales. Ok, oigan, pues es el Día Nacional, Internacional, ya no estoy completamente segura, del cáncer, el 4 de febrero. Y la verdad es que sé que es una enfermedad letal, es una de las principales causas de muerte a nivel nacional e internacional, pero vamos a profundizar un poquito en el tema. ¿Qué es en realidad el cáncer? ¿Alguna de ustedes podría darme esa información? Bien, Dani, yo te puedo comentar que el cáncer es una enfermedad genética que es causada por carcinógenos, ya sea químicos, físicos o biológicos, que estos carcinógenos van a causar un daño en el ADN y esto va a hacer que las células proliferen de manera incontrolada y nos creen mutaciones. O sea, todo pasa en lo más mínimo de nuestro cuerpo, las células. Las células se vuelven loquitas y de repente deciden... Exactamente, deciden crecer de forma como se les da la gana y ya no hay un control de este crecimiento y por eso crean estas mutaciones en el ADN. Lo tóxico lo tenemos hasta en las células. Está tremendo eso. Vayan a terapia, por favor. Es importante. Oye, está tremendo porque si pasa todo esto con factores de riesgo, como mencionaste, factores externos, biológicos. Carcinógenos físicos, biológicos y químicos, que dentro de los físicos pues encontramos los rayos ultravioleta. Ajá. Entonces, las radiaciones ionizantes y no ionizantes pues causan esta mutación en el ADN, biológicos como los virus, las bacterias, el virus del VPH, por ejemplo, el VIH, el virus de Epstein-Barr, son también carcinógenos que pueden dar origen al cáncer. Y a los físicos podríamos mencionar que son como cuáles. ¿Quieres saber? O bueno, a los físicos me imagino que podría ser el tabaco, el alcohol. Eso se entra en los químicos, Dani. Ah, ok. Ajá, dentro de los químicos tenemos el alcohol, el tabaco, el asbesto, los pesticidas que luego se utilizan en el campo, el humo de la leña. Entonces todos esos crean esta mutación también dentro del ADN. Oye, qué miedo, todo nos da cáncer. Sí. Qué temor. Pero bueno, es importante que nosotros tengamos temor. ¿Es prevenible esto? ¿El cáncer es prevenible? Depende de los tipos de factores. Vamos a tener algunos factores que pueden ser modificables. Okay. Entonces, si son modificables, podemos no fomentar esta progresión. Más bien, cuando hay alguna alteración, por ejemplo, genética, ya tenemos ese riesgo. Okay. Entonces, si tú aumentas
la forma genética más un factor ambiental o algún otro tipo de carcinógeno, ya podemos desarrollar a largo plazo un cáncer. De acuerdo, entonces supongamos que en mi familia mi mamá tuvo cáncer de mama, pero aparte yo consumo tabaco y consumo alcohol y estoy expuesta a los rayos de sol con mucha sin protección, con una gran exposición. Eso significa que yo ya tengo un factor. Estás aumentando Y lo estoy aumentando con todas estas situaciones en las cuales no estoy protegiendo mi salud. Sí, que ya consideraríamos que son los factores genéticos y epigenéticos también. Oye, qué tremendo. Entonces, a ver, y nacionalmente entiendo que es una de las primeras causas de muerte y una de las enfermedades principales. Creo que están, o sea, es el número 3 en la causa de muerte, el cáncer a nivel nacional. ¿Cuáles son los cánceres más comunes? Bueno, te voy a hablar primero desde el ámbito mundial. Tenemos como primeros tipos de cánceres, que sería el cáncer de pulmón, cáncer de mama y cáncer colorectal. Okay. A nivel de México, bueno, aquí en el instituto lo que llegamos a encontrar más, pues en mujeres, es el cáncer de mama, el cáncer colorectal y el cáncer cervicuterino. En hombres tenemos lo que es el cáncer de próstata, el cáncer colorectal y cáncer de pulmón también. ¿Qué? Wow, oye, por eso yo me imagino que eso ha sido un factor importante para que a nivel política se estén mostrando muchos programas preventivos para identificarlo de forma temprana, como con el cáncer de mama, la autoexploración, las mastografías en un momento oportuno, y también tenemos con el cáncer de testículo y de próstata, el que los varones estén revisando. Por favor, no le teman, igual les gusta, no se asusten. Por favor, cuiden siempre su salud. Esto es cosa seria, nos reímos aquí para romper la tensión porque el cáncer es un tema ¡tremendo! ¡Tremendo! Sí, qué miedo. La verdad es de que está bárbaro. Bueno, escuché que hablaron sobre el VPH. Fíjate que yo me acuerdo que cuando estaba en la primaria hubo una campaña de vacunación. ¿Cómo funciona? Se roban la palabra aquí. Tremendo esto. Sí, la prevención con estos programas de vacunación a las niñas contra el virus del papiloma humano, pues esto ha favorecido que el cáncer cervicuterino disminuya en las tasas de incidencia de este tipo de cáncer. Sin embargo, pues sigue existiendo este factor de riesgo de contagio por prácticas sexuales inseguras. Entonces, pues seguimos implementando la vacunación a partir de los 9 a 11 años en las niñas para pues fomentar esta protección. O sea, yo estoy en riesgo si como mal, si bebo mal, si tengo relaciones sexuales sin protección, si me expongo al sol, si como mucho, si estoy gordita, todo es un factor de riesgo. Es tremendo. La neta. ¡Ay! ¿Por qué nací? Oigan, me acaloré, discúlpenme. Está bárbaro. La verdad es de que es importante que nosotros tengamos toda esta información para que podamos cuidarnos de forma adecuada. Les quiero comentar que el otro día conocí a un doctor que es oncólogo y le invité. Entonces les voy a presentar a un nuevo amigo, gran amigo, guapo, varonil, el doctor Diego. ¡Hola, enfermero! Por favor, amigo, pasa de este lado. Tanto gusto. ¿Qué tal, igualmente? Doctor, adelante, por favor. Gracias. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Ay, sí, un gusto, por favor, aquí estamos en sitio, zona segura, sí, no hay enfermedades. Oiga, ¿le puedo hablar de tú? Claro, sí, sí, amigo, sí, por favor, adelante, te acabo de por decir favor. que guapo.
Dios santo, qué tonta. Eso lo vamos a cortar. Ok, pues no sé. Doctor, tanto gusto siempre volver a verlo. El día de hoy, usted sabe, es 4 de febrero y estamos hablando aquí en el podcast, el cual se llama, ¿qué esto que el otro? ¡Salud! Sobre el cáncer. Ya ella es Diana, ella es mi amiga Mariel. Me han estado platicando un poquito de factores de riesgo, de cómo o qué es el cáncer, de si se puede prevenir y de los programas que se ofrecen a nivel nacional para poder tener una atención oportuna. ¿Usted nos puede profundizar un poquito el tema sobre el cáncer? ¿Qué es lo que lo origina? Porque tóxicos, interno, bárbaro, las células enloquecen. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, por supuesto. Antes, recalcar precisamente todo esto que estaban hablando de los factores de riesgo. Lamentablemente, la mayoría de estos factores de riesgo son, digamos, prevenibles. Se dice incluso que hasta un 70% de las enfermedades oncológicas pueden llegar a prevenirse, evitando precisamente la exposición continua a estos carcinógenos, que es lo que podríamos definir como lo que puede originar un cáncer. Ahora, ya habían comentado que precisamente todo esto es a nivel de la célula, ¿de acuerdo? A grandes rasgos, ¿qué es lo que pasa? Vámonos un poquito más, digamos, pequeño, más pequeño de la célula, más pequeño incluso que el núcleo de la célula, porque todo esto es a nivel del genoma, es decir, del ADN. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos factores de protección que precisamente se encargan de regular este crecimiento celular, como ya lo habían dicho. Esto se denomina como un protooncogen. Es precisamente un factor, digamos, del ADN que se encarga de regular este crecimiento celular, ya sea detectar de forma oportuna alguna desregulación o bien precisamente limitar este crecimiento o inducir a la muerte en la célula. Sabemos que, como toda vida, pues cualquier tipo de célula también tiene un límite de tiempo. Entonces, prácticamente todos estos protooncogenes se encargan de la regulación, de la muerte y del crecimiento en algún momento de las células. ¿Qué es lo que pasa? A consecuencia de la exposición de todos estos factores de riesgo que ya nos comentaron las compañeras, estos pueden volverse malignos, y es ahí precisamente cuando ya no estamos hablando de protooncogenes, sino más bien de oncogenes. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que a consecuencia de todo esto ya no va a haber esa regulación. Al contrario, van a promover que esta célula empiece a crecer de manera desregulada, de forma súper rápida, y que además de todo eso no tenga una muerte celular programada. Ok, entonces las células tienen igual una vida como nosotros, nacen, crecen y después mueren, prácticamente, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Sí. Y pasa, lo que entiendo es que hay un crecimiento muy acelerado, por eso es que se hacen los tumores, porque hay tantas células que entonces hay un crecimiento. ¡Wow! Exactamente. La información es bárbara, ¿eh? Ok, tremendo, tremendo. Entonces, el protooncogen es el ángel, nuestro ángel guardián. Exactamente. Y algo lo vuelve tóxico. Algo lo vuelve tóxico. Pueden ser precisamente, ya sea un factor biológico, un factor físico o un factor químico. Okay. Sabemos que precisamente, por ejemplo, el tabaco tiene más de 90 sustancias que pueden generar algún tipo de cáncer. Y no solo necesariamente como de pulmón o de boca, que es como que lo principal que podemos asociar. Puede ser incluso de próstata, puede ser de mama, puede ser incluso cánceres gástricos o de colon recto. Entonces sí es una situación bastante grave que tenemos que ver en ese aspecto. Y, por ejemplo, yo nada más por tener contacto con un cigarro ya estoy expuesta, porque digo, la verdad en la Ciudad de México la cantidad de smog y la exposición a la que estamos es considerable. Claro. ¿Eso ya me predispone a un riesgo? El problema no es únicamente un factor de riesgo. Sabemos precisamente, como ya nos habían comentado, que es la interacción continua con múltiples factores de riesgo. ¿Por qué? Como usted había comentado, es precisamente el humo del tabaco, pero lamentablemente en la Ciudad de México sabemos que tenemos un índice de polución bastante grande en nuestro medio ambiente. Entonces, más que eso es lo que nosotros conocemos como hidrocarburos policíclicos aromáticos, ¿de acuerdo? Todo esto, digamos, de la gasolina quemada,
de las fábricas, de todos estos gases que expulsa precisamente la industria que tiene una área urbana como es la Ciudad de México, aunado a que tenemos un índice de rayos UV por el sol increíblemente alto, son más bien el cúmulo de todos estos. No podemos atribuirle específicamente solo a un factor que nos genere cáncer. Es más bien a consecuencia de la interacción tanto del tiempo como de muchos de estos. ¡Vamos a morir! Ok, qué bárbaro, esto es otra cosa. El otro día estaba saliendo con un muchacho muy guapo, por cierto, y me hablaba algo sobre la epigenética. ¿Ustedes saben algo que me está...? Porque la verdad lo besé. No supe más, no supe seguirle la plática. ¿Y ustedes saben qué es la epigenética o me estaba haciendo un cuento chino ese muchacho? Mire, es un concepto un poco complicado. Como estamos dirigidos a público general, vamos a hablarlo como que en aspectos generales. De acuerdo. Nosotros tenemos lo que es el ADN. Haga de cuenta que son unas fibritas que se van enrollando y que tienen como una forma así, de zigzag. Ok. ¿Qué es lo que pasa en la epigenética? Digamos que son antenitas que nosotros denominamos grupos metido, que precisamente van a estar ahí alrededor de este ADN, no como tal adentro. Ok. ¿Qué quiere decir? Van a estar regulando cómo se comporta la célula sin afectar la estructura del ADN como tal. Digamos que van a estar como en un factor silencioso y van a decirle a la célula cómo comportarse en cierto momento. Ok. La consecuencia de la exposición a todos estos factores de riesgo pueden llegar a hacer alguna alteración en esta cosa que ya llamamos epigenética, y es ahí en donde ya empieza a actuar diciéndole cómo comportarse a la célula de cierta forma. A grandes rasgos es eso como que la epigenética. Wow, o sea, tenemos factores que nosotros sí podemos tener control, como la exposición al tabaco, al alcohol, al sol, algunos virus, como hablábamos del VPH, lo hereditario, lo que como, si hago ejercicio, si no hago ejercicio, pero va más profundo, en realidad es de que Sí, es claro. un tema que se desarrolla en el transcurso del tiempo, ¿eso es lo que entiendo? Sí, es sabido que ciertos tipos de cáncer, ciertos tipos de neoplasia pueden dar más a grupos, por ejemplo, de población infantil, y hay otros que están más asociados precisamente a consecuencia de la exposición a largo plazo de toda la vida de los factores de riesgo. Por ejemplo, los cánceres líquidos, es decir, los que se generan, por ejemplo, en la sangre, son más comunes en población infantil. ¿Por qué? Porque precisamente tienen más relación con las alteraciones del ADN. Cuando, por ejemplo, los factores o los tipos de cáncer que dan más en población adulta, como es el colorectal, como es el de pulmón, son precisamente a consecuencia de factores prevenibles. Okay. Entonces sí, hay carga tanto genética como digamos conductual por parte de nosotros mismos. Está bárbaro esto. Ahorita que mencionó sobre el cáncer colorectal, ustedes saben que siempre hay un invitado de ustedes. Siempre aquí los consentimos. Y esta ocasión, obviamente, hubo una votación en Instagram. Ustedes saben la dinámica. En esta ocasión, nuestra ganadora fue @Erika136. Y la vamos a invitar porque ella nos comenta que tiene una historia que contarnos y tiene muchas preguntas que aquí se pueden responder. Entonces vamos a invitar a Erika que pase. Pase, Erika. Hola. Estamos aquí en que esto, que el otro. ¡Salud! Eriquita, linda, ¿cómo te va? Bien, bien, Ari, gracias por esta invitación. Ay, es la primera sí. vez que aparezco en televisión. Saludos a la mamá de Erika, al novio de Erika. Hola. Bueno, me acuerdo que en el mensaje más o menos, la verdad es de que son muchísimos mensajes y a lo mejor y no recuerdo con exactitud qué es lo que nos querías contar o las preguntas que tenías, pero aquí tenemos la mesa de expertos. Lo que tú quieras preguntar es adelante. ¿Tienes una historia que platicarnos? Sí, es respecto a un amigo que le dio cáncer precisamente, pero él empezó así como
yo lo dejé de ver 3 meses y bajó de peso así como 10 kilos. O sea, yo lo vi en enero y ya para marzo que lo volví a ver ya estaba así súper flaco, ojeroso y así bajó mucho de peso. Entonces dice que fue al doctor y que le dijeron que era gastritis, ¿no? Según, que empezó con problemas de gastritis porque ya ni comía tampoco. O sea, empezó a comer, pero se llenaba muy rápido y empezaba así como con acidez. Ajá. Y primero le dijeron que era gastritis, ¿no? Entonces ya le pasaron medicamento, pero, o sea, no le funcionó. Y como tenía dolor y dolor, siempre andaba que con su aspirina, con su paracetamol, y no sé, así cada rato se estaba tomando medicamento que para el dolor, porque le dolía mucho su estómago. Ok. Entonces, pues así estuvo como 6 meses que era gastritis y gastritis, hasta que un día empezó a vomitar sangre, así, pero horrible, sangre. Y pues ya todos nos espantamos y fue cuando dice que se fue al doctor y le hicieron varios estudios. Dice que le metieron un tubo por la boca y que le dolió mucho y que después de ese estudio resultó que fue cáncer de estómago, pues fue lo que él nos dijo. Y pues de todas maneras siguió bajando de peso, o sea, nunca vi que se repusiera, ¿no? Y me dijo que pues, le iban a dar quimioterapias, ¿no? Entonces yo una vez lo acompañé a sus sesiones de quimioterapia, pero bien feo, o sea, es que, o sea, los tumba, o sea, no sé qué les hace ese medicamento, pero los pone muy mal. Yo siento que empeoró mejor la quimioterapia. Entonces, otro amigo de nosotros le recomendó ir con estos que son, ¿cómo se dice? Medicamentos naturistas. Ajá. Y pues dice que fue allá por Chano, algo así dijo que fue. Entonces dice que ya fue y la verdad siento que eso le ayudó más porque, o sea, no era como tan cansado como la quimioterapia que, o sea, le iba muy mal, vomitaba, no podía comer, de por sí no comía y luego con la quimioterapia se ponía súper mal. La verdad sí se la veía muy feo cada vez que venía aquí a las quimioterapias, ¿no? Iba allá por Tlalpan, al Incan, lo mandaron hasta allá. Ay, Marielita trabaja ahí, sí. Ah, ok. Bueno, hasta allá iba súper lejos. Bueno, entonces dice que fue acá con esos medicamentos naturales y que pues le ayudó un poquito, pero ya después no, ya después eso se complicó y después le pusieron una sonda en el estómago o algo así, o la nariz, no me acuerdo exactamente, y ya solamente sí pudo comer, pero no ¿Y lo podía tuvieron que comer. operar? Pues creo que le pusieron, radioterapia, me dijo que después de las quimios fue a radioterapia. Entonces, a ver, él tenía un tratamiento de quimioterapia y lo suspendió y luego volvió. Cuando fue al naturista. Y Ajá. eso hizo que se empeorara, Pues es que aumentó el... Yo digo que le ayudó en el momento que se estuvo yendo ahí con los medicamentos naturales, no sé qué tanto le mandaban, pero ya después empeoró y fue cuando le pusieron la sonda por la nariz o por el estómago, ya no recuerdo exactamente, para que él pudiera comer porque bajó más de peso. Ya no podía comer. Sí, es un factor importante, ¿eh? Porque a lo mejor se sentía mejor porque no tenía los efectos del medicamento o algo así. Y ¿quién después sabe? regresó y creo le iban a mandar a radioterapia, pero pues no le fue tan bien con ese cáncer. ¿Y él cómo está ahorita? Pues ahorita ya está un poco más estable y sigue con sus tratamientos, pero o sea, lo operaron, lo prepararon para la cirugía y ya le están dando radioterapia. Ay, qué cosa. Pero pues no puede comer por la boca, o sea, sigue con alimento por la sonda. Ah, ok. Por una sonda, Ajá, ok. Híjole, Mariel, tú que trabajas ahí, ¿qué nos puedes decir? ¿Es común este tipo de cáncer? ¿Es cáncer de estómago? Pero, ¿cómo lo confundieron con gastritis muchísimo tiempo? Sí, bueno, normalmente el cáncer de estómago suelen confundirlo mucho con la gastritis, que inicialmente sí es un proceso inflamatorio en el que esta gastritis se vuelve crónica. No es nada más de, oye, me duele el estómago y tengo gastritis. No, es un proceso que va durando bastante tiempo. Normalmente la gente y algunos médicos llegan a confundirlo. Entonces, esta gastritis crónica va progresando. Al progresar va cambiando lo que es el revestimiento de las mucosas. Aquí es donde ocurren estos procesos de las mutaciones. Entonces, la célula va cambiando su forma. Al cambiar su forma, pues este paciente, por ejemplo, ya no puede comer, no absorbe los alimentos, por eso es la baja de peso. Entonces cambia la función de todo, la función celular, y al comenzar en una gastritis crónica va a convertirse en una displasia, y
y posteriormente una metaplasia, ya cambia todo el tejido celular y de la metaplasia puede evolucionar a lo que es el cáncer. Pero sí es un proceso crónico. O sea, es un proceso el cáncer, no es nada más de que la noche a la mañana la célula enloquece y ya, No. tumor. De hecho, para volver a especificar nada más en lo que es la carcinogénesis, tiene algunas etapas, que Ok. es la iniciación, donde vemos que si existen algunos factores genéticos ya, o alguna alteración en el ADN, ya va a ser irreversible esta primera etapa, pero se puede mantener ahí. Y podemos avanzar a la siguiente etapa, que es la progresión. Como va avanzando el tiempo, aquí se van a sumar estos factores que pueden ser modificables. Entonces podemos hacerla reversible y mantenernos en una iniciación únicamente. Pero si adicionamos estos factores, agregamos y promocionamos, entonces vamos a hacer a una progresión. Ellos, por ejemplo, ya avanzó el cáncer conocido y puede evolucionar lo que es la metástasis, que es ya la invasión de este cáncer a otros órganos. O sea, no se queda solo en el No. estómago, viaja por el cuerpo y llega a otros lados. Correcto, la célula maligna viaja a otras partes del cuerpo y puede encontrarse ahí y desarrollar más tumor. Por eso es muy importante el tratamiento de la quimioterapia. Oye, ¿cómo funciona entonces la quimioterapia? La quimioterapia pues va a funcionar a nivel de las células. Entonces tenemos distintos tipos de tratamientos de quimioterapia. El hecho de decir quimioterapia es administrar un medicamento, pero para el cáncer tenemos lo que es la medicación de la quimioterapia antineoplásica, específicamente para el tratamiento de cáncer, para las células cancerígenas. ¿Okay? En los tratamientos, primero vimos que a su conocido le dieron un tratamiento de una quimioterapia neoadyuvante. Esto es para tratar de hacer que las células tumorales sean las más, se eliminen lo mayor posible y la tumoración sea chiquita. Reduzca su tamaño lo más posible. Posteriormente le realizaron la cirugía. Después de la cirugía pueden decidir igual continuar con la quimioterapia junto con la radioterapia. Seguramente sucedió esto, que es un tratamiento antineoplásico de concomitancia. Una quimioterapia concomitante. Eso significa que están sumando la quimioterapia y la radioterapia. Esto hacemos que la quimioterapia haga a la célula sensible a la radiación para poder eliminar la mayor cantidad posible de estas células tumorales. Wow. Pero a mi amigo le dijeron que le dio cáncer por tanto medicamento que se tomó cuando le dijeron que tenía gastritis. Sí, exacto. Bueno, el uso inadecuado, más que nada de los aires, provoca este deterioro en la mucosa gástrica y nos puede favorecer al cáncer. Oye, Dianita, a ver, rápido, porque qué temor. Lo operaron, pero ¿lo operaron qué significa? O sea, ¿le quitaron el estómago? Supongo que, así como lo cuenta Erika, quiero imaginarme que la operación que le hicieron fue precisamente quitar una porción del estómago, que es la parte del cuerpo, y la unieron a, no sé, recuérdenme si la unieron hacia la parte del cuerpo y al estómago. Bueno, depende de la extensión del cáncer que haya tenido, porque puede ser desde le llamamos gastrectomía, desde una parcial, pues solo una porción del estomaguito, o una total, que es cuando retiran completamente el cuerpo del estómago. Mi amigo tenía solo una parte, no era completo el cáncer. O sea, le quitaron, le mocharon Sí, un pedacito, le quitaron el estómago y le dejan ese pedazo de estómago y luego queda así. Lo conectan aquí. Lo unen, hacen una anastomosis, que esto va a permitir que pues, posteriormente, ahorita como comenta Erika, está alimentándose probablemente por una sonda, pero posteriormente con una buena recuperación probablemente pueda continuar con su alimentación oral. Para esto es la unión, que es la anastomosis que se hace. Ok, entonces. ¡Vamos a vivir! Oye, yo quiero hacer una pregunta al doctor. Claro. A ver, doctor, es que le dijeron a mi amigo que ya tenía que ya estaba en etapa 4. Claro. Pero yo no entiendo, o sea, cómo ustedes eligen qué tratamiento dar o no en ese tipo de etapas, o a qué se refieren, porque a lo mejor pudieron empezar por la cirugía y después por la radioterapia, o no sé, o sea, ¿cómo se basan ustedes para poder dar un tratamiento a
a las personas que tienen cáncer. Sí, claro. Antes que nada, precisamente toda esta sintomatología, sobre todo de este tipo de cáncer, es muy inespecífica. Precisamente la mayoría del área médica cometemos el error de asociarlo precisamente a una gastritis porque son como que síntomas similares. Lamentablemente una etapa 4 ya es precisamente un cáncer avanzado. ¿Cómo determinamos esto? Mediante múltiples estudios diagnósticos, desde una toma de biopsia, desde una toma de estudios como de video de imagen. Usted comentó que le metieron un tubito por la boca, es precisamente esto, una panendoscopía. Todo esto nos va a determinar a qué grado ha llegado, tanto de tamaño, tanto de si hubo alteración o proliferación en ganglios linfáticos o si ya hubo metástasis. Todo esto se llama una estadificación TNM. A partir de todo esto, de valorar si es el tamaño de cierto, digamos, diámetro, exactamente, si hay relevos ganglionares ya afectados o si ya hay tumores en otras partes del cuerpo. Es eso precisamente. Una etapa clínica 4 significa que independientemente del tamaño del tumor, si hay ganglios o no, ya hay metástasis en alguna parte del cuerpo. ¿De acuerdo? Tendríamos entonces que abordar precisamente cuál es esa etapa. Ahora, las modalidades de tratamiento van a basarse mucho en este estadiaje. ¿Qué es lo que pasa? Que generalmente en etapas clínicas 4 y dependiendo también del tamaño de los tumores, puede generar que la quimioterapia en este caso sea únicamente paliativa. ¿Qué quiere decir? Únicamente tiene fin no de curar la enfermedad, sino más bien de controlar los síntomas que puede ya llegar a presentar a consecuencia de los tumores. Es precisamente con eso con lo que nos basamos en elegir qué tipo de tratamiento puede llevar a cabo. Entonces, pues a grandes rasgos, digamos que nos basamos en eso. Con razón sí, porque la última vez que hablé con él me dijo que ya le habían detectado el cáncer en el pulmón. En el pulmón y también. Pues ya se complicó como más la enfermedad y pues él estaba muy triste porque decía que pues ya el tratamiento a lo mejor ya no le iba a funcionar como al principio le estaba funcionando. Claro, pues hay función, porque sí, aumenta la calidad de vida por un tiempo determinado. Eso es precisamente a grandes rasgos a lo que se refiere la quimioterapia paliativa. Qué tema tan fuerte, la verdad es muy impactante el cómo nosotros tenemos herramientas para cuidarnos, pero al mismo tiempo el cómo nuestro cuerpo responde a todo esto es también fundamental. Wow, conocer todo esto del cáncer creo que es súper importante porque podemos comunicarlo a nuestra familia, identificar cómo podemos prevenirlo y estar dentro de estas mismas campañas que la política, la política pública por cuestión de Secretaría de Salud se nos ofrece y estar bien conscientes de todo esto. Es increíble cómo nuestro cuerpo funciona y cuando funciona mal, todo el daño que nos hace. Lamento mucho la historia de tu amigo, la verdad es que espero que esté muy bien, que todos en su casa estén tranquilos, en paz. Y pues yo quiero agradecerles mucho su presencia el día de hoy. Como saben, siempre es un gusto verlos. Ahorita vamos por otro cafecito. Y bueno, gracias a ustedes también que siempre están escuchándonos, están muy atentos, haciendo preguntas. Acuérdense estar dentro de las dinámicas y pueden un día también estar con nosotros, como con Erika, en algún otro tipo de tema, el cual les haremos nosotros la información de forma oportuna, así como su cuidado tiene que ser oportuno. Muchas gracias, chicos, un gusto, muchas gracias. Y entonces nosotros estamos aquí en que esto, que el otro. ¡Salud!